Don Luis, gracias por venir. Gracias por invitar. Please introduce yourself. Tell us what you do, and let's get going. I'm Luis. I'm born and raised in Nosara. I started in construction a long time ago here, but then I started in the tourist industry after 2011. A couple years later, we started our own business between my wife and I. That is Guiones Transports. Guiones Transports. Yes, sir. How's it going? It's going well. We're happy where we do it. We're just a very small company, so we keep busy. So transport, what do you do? Drive people where? What's your most... We go anywhere, but mostly to the airports. Okay. Yeah, shuttle vans to the airport, back and forth. But also we go all over the country. We do any type of transportation too. When I don't have people to transport, I've been transport plants, trees, for gardens, for fruits, but any type of transportation but mostly airports, yes. You and your brother transported my moto that you guys found for me and inspected it. You do all types of stuff. Yes. So construction, are you glad you're out of construction and now have your own business, or do you miss construction ever? I like that time when I was in construction, because I was learning about construction. I kind of like to learn everything, different things, So I love to be in the construction for sure. I was like 3 years in foundations, concrete, rebars, all that hard work. We met at construction at the Mercy Homes. Yes. That's when we met. I could speak no Spanish, you could speak no English, but we saw each other in the water a little. Yes. And then you came to the Mercy Homes, and then that's how I met about your family, and that's where our relationship started. So you were great and worked very hard, and you would just show up when you got off your other work. So I knew I was going to like you. I didn't know how to talk to you at first, but I knew we'd be friends, and here we are. So yeah, sounds good. Construction to tourism. Is there anything you want like potential clients to know? Like, how would they find you? Can you go ahead and tell us like your website or how do people find you? Yeah, especially word of mouth. But we have a website. The name is Guiones Transports. So a lot of people find me that way when they look for transportation to Guiones. So I got people that found me that way. Another time, somebody found me with a podcast. Somebody was talking about us, the experience that we has with us in Costa Rica on the transportation. So that was the first time I kind of hear about podcast. What is that? Now you're here. It's funny, yeah. It's weird. Podcasts are very powerful because you get to hear somebody's like how they really are, like how they talk, what are they like in conversation. You hear more of their story. It's not like a commercial that you hear on the radio or TV where it's, I'm Luis from Guiones Transports. We're the best. Like, it's none of that. Like, they get to like see you and get to know you. Yes. So this is your episode. So I guess, well, lots more people are going to know you soon. Sounds good. In the meantime, go ahead and tell us, what was it like growing up in Nosara? Like, explain to somebody who's visiting now and just learning about Nosara, what was it like for you growing up and seeing this town come alive and go from agriculture into tourism at this level? It is what it is, but I remember back in the days when it was just a couple houses in Guiones. I remember this picture on my mind when I saw deers close to Gilding Iguana. It was like, I don't know, 25 years ago, 30 years ago, something like that. Because I started to work in construction very, very young, like 12 years, 13 years old, because we don't have high school back in the days. So my parents can't afford to send me to high school in Nicoya, which was the closest one. So I have to start construction with my dad, and I see he was working for these people that started the first construction here. Yeah, by the years, we see more and more houses and less wildlife around for sure. We're listening to them right now. Like, there's construction everywhere we go. Yes. You hear it. Yes. So that's the sad part, that construction is moving the wildlife away. So, Luis, Nosara it's a pretty strange place. It's different from most everywhere else I've been. Can you explain that? What makes Nosara different? In my opinion,
It's different because we are part of the National Park Nacional, so which is not the same as other places close by. I like that part because otherwise we got like big building close to the beach like Tamarindo and Jaco. It's strange, but this is really, really... Because you're from here. This is yours. Like, you've seen it all. But at the same time, you have a family now. You have jobs. You have companies. You have to fix your vehicles because you live way up there and you're driving on the bumpy roads. Yes. So it's without jobs, it's hard to exist. Well, there's other ways for sure to exist, but we have to go back to the live of the land, you know? That's the way I see. Explain that. Can you tell us where you live and what your setup is up there between all your trees and all the nature? Like, explain. Well, I don't live yet of the land, but that is my plan. That is my plan one day. I just building, you know, trying to plant as many trees, fruit trees I can, and that's the goal. Yeah, ¿Dónde es la tierra? Like, where is it at? I'm asking you to explain it. Like, well, I've been planting around my house in San Pedro, but I found a piece of paradise in the mountains. I don't like to say where is it. I like to be alone over there. You know? I'm sorry for that. But I've been planting fruit trees for about 3 or 4 years now, every rainy season. So now I'm learning you can handle the growth because you found your own spot of paradise over somewhere. Yes. But then you'll drive and use Guiones Transports so you can make a living. That's actually pretty smart. You're smarter than I realized. So let me ask you a question. What's your opinion on the roads? Your whole life, they've been horrible. Now you own Guiones Transports, so the road's like your biggest enemy, right? Yes, exactly. That's the hard part of my business. They're getting a little better, but how do you deal with it? Like, tell me your opinion about the roads and what does it mean to you? I wish better roads because we pay a lot of taxes, you know? And we don't get back much what we pay for. We have to keep the vehicles like in really good condition. I have to go inspection every 6 months, and they expect the car is in perfect condition. I can make it in perfect condition, but I have to spend my profit to fix that problems, you know? Yeah, it's hard. It's getting harder and harder. It's the reason because I think I will change my game in the next years and probably live off the land again. You're thinking, though. You're ready. You're getting ready. Yes. You're smart. You have advanced a great deal in surfing. Let's move the conversation over to some fun stuff. Your surfing is increasing. I even saw you on a bigger board. What's going on, man? I don't surf much lately. So when I go back, like after 2 months or 3 months, I take my longboard. This is making sense. I understand. This is making sense. I'm having fun. I'm getting more weight probably because been driving. I was just about to say, I ride longboards because I'm fat and I sink and I can't catch the waves. So I was going to say, are you getting older or fatter or have less time to surf? And your answer right away was less time to surf and older and fatter. Yes. Yes, that's normal. But you have more fun. Yeah, no, it's fun. I like to ride longboards. I haven't longboard for my whole life, but I have this longboard for 25 years. I've been using like not many times, you know. But you pump that thing. I think it's your extra weight. Maybe, yeah. It works. You can sink the tail and anyway. So longboarding, you're okay with it now. You used to just ride shortboards and that was it. Yes. I still, if I go a couple of days in the longboard, I can go back to my shortboard just to get back into the surfing, you know. Now your truck is fantastic. How much do you like that truck? I love that truck. Is it like your dessert? Was it like your present to yourself? Like, because it is nice. It's beautiful. Yes, well, I still paying for. It's not mine yet. And I got that because it's the only car can hold this
these roads again, you know. So it's the car I wish. It's good for my family and for work to bring my plants, my fruit trees, to bring To get to your piece of paradise that's a secret that we can't talk about. to bring your motorcycle. Yes. Thank you for that know? very much. And shout out to Emerson too. Thank you, Emerson. Tell us about the family. Your kids are getting bigger. Life's happening. Tell us about your family, please. Yes, I have three daughters, 21 years old, 14 years old, and 12 years old. They're growing so fast. Yeah. What's it like having all of them, like with some years? You always had one kind of small, and then when they were younger, it's very different than when there's like an adult, an older teenager, and then almost a teenager. Like, what's the difference for you? Like, what's the good and what's the bad? Well, I don't see nothing bad, it's just experience. I enjoying all these years, seeing them growing. For the reason, because we have this gap, but it's because we plan to have just one, but then she want a brother or sister, so we made that happen. We bring two. Your wife is a hard worker, and she's very good at her job. Yes, she is. What's it like working with your wife? Is it good? Is it bad? Is it both? Like, what's your opinion on having the whole family working together on the business? It's good. I like it because I can trust 100% her. Yes, whatever she do and whatever we do, I trust her to do it. If I can go, Beautiful. How are the girls doing on their moto riding? Yeah, they're having fun. They're enjoying that too. They do. So still? Yes. We went just for a. We've been riding in the yard in front of my house. It's a yard that we can ride with them. But yesterday we went to the real enduro, one of the real trails, just the beginner. But I want to see how they like, and I think they love it. So we're having so much fun. This year I ride in the natural enduro. Tell us about that. That was my next question. Like, let's go. I want you to explain how you got into moto, and then why did that stick? Hablamos español un poco más cabrón. Okay. ¿Cuándo empieza los motos? Y mi otra pregunta es, ¿por qué es muy especial para ti? Like, ¿por qué tiene su corazón? Normalmente cuando hablamos de motos, sonreír. Sí. Estoy interesado en Explique, porfa. Ok, motos. Cuando yo estaba en la escuela, mi amigo, mi compañero de clases, tiene una moto especial de motocross. Ok. Eso fue muchos años. ¿Cuántos años es? ¿8, 10 o 12? Oh, mucho. Yo estaba en tercero o cuarto en la escuela. Ok. So hace como 35 años, más o menos. So temprano en su vida. Sí, entonces estaba soñando con motos. Era muy interesado cómo funcionan las motos y quiero un moto también. Uh-huh. Pero hasta años después, cuando tenía mi primera moto, era como, de mi papá. Okay. Cuando era como Gracias, papá. 13 o 14. Él compartió conmigo moto. Después estaba siempre en motos, cambiando para un moto mejor siempre. Uno viejo, reparando, uh-huh, para cambiar por otro mejor, hasta llegar a mi sueño, que era una moto especial. Uh-huh. Pero volviendo atrás, en 2008, encontré en el periódico un anuncio que dice, está una escuela de mecánico para motos en San José. Ok. Yo llamé y ellos dicen, sí, hay espacio para este curso. Y yo fui por 2 años a San José en bus. Ok, so para aprender. Construcción, después
¿Mecánico? Sí, ¿Estudiar para 2 años? 2 años, desde 2006 a 2008. Ok. Y cuando terminó mi curso de mecánico, comenzó a trabajar en mi casa, reparando los motos de mis amigos y Ya, luego algunos... es mi mecánico también, yo Sí. recuerdo. Pero muchos Gracias años. Ustedes y otros clientes, buenos clientes, que me ayuda a tener más trabajo. Yeah. Y estoy haciendo eso en mi casa hasta 2011, en 2008 a 2011. En 2008 también comenzó a enduro en las montañas con mi amigo Keylor. Keylor era mi amigo de motos hace 2008. Fuimos por 2 años cada fin de semana a andar las motos en las montañas cerca. Y comenzó motocross en 2010. Fuimos a esta pista y era muy emocionante saltar. Entonces pasaron 6 años de mi vida con motocross. Hasta 2016, diciembre. Entonces, mejor que todo otras cosas, de surfear, de fútbol, es moto. Sí, bueno, estaba surfing y motocross, los dos. En 6 años siempre surfeando, pero también motocross. 2016 fue mi último año de motocross y terminó como número 1 de Guanacaste en amateur. Y fue como mi sueño. Era como, es mi mayor logro con la moto. Después de 2016, 2017 hasta 2021 no hice nada más porque tengo más responsabilidades. Los niños. Tengo, sí, mi negocio. Necesito preguntar al banco por un préstamo para un carro nuevo porque las calles muy malas otra vez. Entonces, por 5 años solo estoy pagando las deudas, no riesgo, porque cuando hay saltos hay mucho riesgo. Entonces estoy pensando, no puedo arriesgar mi vida. Necesito trabajar, necesito cuidar mi negocio y no puedo gastar en otras cosas. Pero, 5 años nada. Cuando llega pandemia, 2021 era más o menos, pudo comprar un moto otra vez porque era buen precio, porque hay un poco de crisis y un amigo me vende este moto por buen precio. Entonces compró este otro moto y volví a enduro en las montañas con mi hermano Emerson y sus amigos. Y este año comenzó a correr el Nacional de Enduro. Sí. Y es muy emocionado. La última fecha no fui porque era muy lejos. Era este fin de semana pasado. En ¿Dónde? Buenos Aires, de Punta Arenas. Es 8 horas de aquí. Entonces no fue posible para ir. Era mucho. Tenía que salir como 3 o 4 días. Y entonces, es algo grande. Sí. Y es algo también. Es muy largo, entonces pienso que hay el chance de perder uno, entonces lo perdí y voy a tratar de ir a los otros y tener buenos puntos. Yo tengo respeto porque tienes un buen idea. Es mecánico, te gustan las motos, pero es posible reparar sus cosas. Sí. Y transporte también es posible reparar sus cosas en un lugar, las calles en mal estado. Entonces es muy difícil para otras personas, para este negocios, para muchos años siempre aprendiendo algo, construcción, mecánico, transporte, turismo. Es impresivo, amigo. Gracias. Yo pienso que es una historia buena para otros niños, en particular, chicos de aquí. Los niños necesitan personas para chequear, revisar. Es increíble cosa cuando los niños aquí tienen una persona a buscar. Es una razón, estoy interesado en este podcast. Es para un ejemplo para los niños. No, en realidad, la gente de aquí es increíble, pero necesita escuelas, necesita educación, necesita ejemplos. Usted no tiene escuela.
Después de 12 años, ¿verdad? Solo elementary school, no más. Sí, bueno, fui a la escuela cuando 97. Okay. Fui por 3 años. Yo estaba trabajando, dejé el trabajo y fui a la colegio por 3 años y porque todos mis amigos están yendo, era primera vez el colegio en Osara y fue bueno porque fue como aprendí o comencé a aprender inglés con estos 3 años. Para mí era muy interesante el idioma inglés y en mi vida, en mi trabajo es muy importante. Se abre oportunidades. Sí, más oportunidades, puedo tener mejor comunicación con todas las personas de diferentes países que están llegando. En este año se ha probado un poco. Hay más escuelas, hay dinámica, Sí, just otras cosas, haciendo buenas cosas. Pero los niños con ejemplos y educación. sí, es bueno para aprender muchas cosas diferentes. Entre más aprendemos, es mejor. Pues Más su comunidad oportunidades. cambiar a agricultura, a turismo. Y también nosotros, los turistas, no es básicamente es dinero y actitud. Y hay oportunidad para personas comunicarse. Ujú. Pero cuando es difícil para comunicar, es muy difícil para dinero. Esta es la situación. Sí. ¿Qué te piensan las vibras de nosotros? ¿Es bueno de los ticos y gringos o es malo? Explique. Yo pienso es buena, la mayoría es muy bueno. Yo escucho solo buenas experiencias de los visitantes con los locales y muchos están felices de regresar por la buena experiencia con la gente aquí. Mi opinión es nosotros es mucho mejor que otros lugares normalmente porque en el agua los vibras es bueno. Los locales guardar los estudiantes no hay muchas peleas, actitud de lugares de aquí es muy bueno. Es mejor que otros lugares. Playa Negra, Jaco, Hermosa, Tamarindo, Playa Grande, nada es igual de nosotros. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué los locales es más simpático aquí de otros lugares en su país? Oh, no sé. Es Difícil. difícil de encontrar esta. Mi opinión es la ola. La ola es suave. Ajá. Hay muchas personas aprenden y los locales no tienen oportunidad para un tubo de pipeline o escondido o playa negra. La ola es suave, pequeño y mucha distancia porque Guiones es muy largo. Uh-huh. So, es muchas áreas. Sí, Separar y no hay razón para pelear. exacto. No es un reef, solo un lugar. La Playa Negra en particular es buena ola, Sí. pero es increíble difícil. Necesita jiu-jitsu y karate y una arma también. Sí. Buen punto, sí. Beach break. Es mi idea. Sí. Es la ola. No estoy seguro en realidad, solo es mi opinión. Es buena opinión. Makes sense. Yeah. ¿Qué quiere para nosotros en futuro? La infraestructura, las calles, es muy importante porque es lo que usamos para ir de un punto a otro siempre. Calles y un poco más de seguridad, tal vez, por las playas, por los turismos, por todos. Bueno, punto. Más seguridad es que necesitamos. La calle es poco a poco mejor. Mejor que hace 20 años. Mejor que 5 años, o 2 en realidad. Sí. Hey, esta área en Esperanza, a Garza, es con sidewalks y es increíble. Sí, es muy bonito. Pero muchos años Sí. no es increíble. Ya, esta parte es muy... siento feliz porque los locales de Esperanza que viven a la pura calle, no más polvo. La escuela de Esperanza, recuerdo siempre que pasando era como así polvo en el piso de la escuela. Ahora es muy limpia. Yo
yo pienso que este es el problema con asfalto. Necesito rótulos. Rótulos, sí. Sí. Regulador de velocidad, más rótulos para más información que es peligroso esta curva, por ejemplo, la del local. Necesitamos un rótulo y un muerto, ¿cómo se llama? Speed bumps. Ajá. Hey, en español. Reductor de velocidad. We need, en realidad necesitamos una poca educación para manejar. Sí, y información, porque si no hay información en la carretera, no sabemos cómo manejar también. Pero sí, necesita más educación, por supuesto, los conductores, y más señales de tránsito seguro. En la biblioteca hay personas trayendo a los estudiantes a negocios para chequear. Yo pienso que es un día para Guiones Transports, un lugar para los estudiantes aprender información de usted y su esposa. Sí. Es buen ejemplo. Usted en realidad manejando siempre. A San José o Liberia, conoce las calles, tal vez es un instructor en el futuro. Tal vez. ¿Quiere otro trabajo? Porque eres muchos talentos en muchas cosas. Es mecánico y turista, guía, surfear, motocross. ¿Cuál es próximo? Era un carpintero por 10 años. Casi corto mi dedo. Lo siento, mire. Pero Okay. es la vida, you know. En sus próximos 30 años, 4, 5, 6 otros más trabajos. No, mi último trabajo es trabajar con la tierra. Sí. Exactamente, un abuelo y a su tierra. Sí. Yo pienso que ese es su futuro. Sí. Voy a trabajar con la tierra y surfear un poco más en los próximos años. Es el plan. Es un buen plan, amigo. Estoy celoso, es un buen plan. Buen día. Y dime sus restaurantes favoritos, no sé. Tres restaurantes y en particular, ¿qué quiere a cada? Me gusta mucho Naked Food. Ok. Sí, es mi ¿Cuál es su favorita cosa? típico, desayuno típico. Ok. Es muy bueno. Ok. Sí. ¿Qué otro? Soda tica. Okay. Es los mejores casados en el pueblo. Y rancho tico. Me gusta. Ok. Y rancho tico, ¿cuál es su cosa favorita? Sopa de pescado. Sí. No como mucho carne en los últimos años, pero me gusta la pescado y sopa de pescado y muchos vegetales y frutas estos tiempos. ¿Por qué? ¿Es para su salud o su mente o cuál es la razón? Creo que comía mucha carne antes. Tiempo de comer más vegetales y frutas. Sí, Y pero creo algo es diferente. mejor para mi salud también. Pienso es mejor. Sí. ¿Te gusta pesca mucho o no? No mucho. No me gusta matar los pescados. Estaba pescando con mi amigo por un tiempo y estábamos pescando bastantes grandes pescados y después de ver este gran pescado, no siento bien, you know? Es como más sensitivo, creo. Entonces no estoy pescando mucho. Solo tomo la sopa de pescado de Rancho Tico. Yo entiendo. ¿Tiene otros mensajes o ideas o algo para compartir con la gente con esta plataforma? Just wanna say, tengo que decir muchas gracias por invitar a este episodio y creo hay mucha información en sus podcasts y todos invitados para ver toda la información que usted está compartiendo. Hey, con gusto, amigo. Gracias. Hey, felicidades con a todo, a su familia, a sus negocios. Es una historia muy buena y un ejemplar para otros niños y otras personas. Gracias. Felicidades.